Hola, espero se encuentren bien. Mi nombre es Janet y en este video hablaremos de los efectos jurídicos de las obligaciones civiles, siendo nuestra principal referencia el Código Civil Federal. La palabra obligación proviene del latín obligare. Es el vínculo jurídico que se crea entre los involucrados, es decir, un o unos acreedores y un o unos deudores, donde se responsabilizan unos con los otros para cumplir lo acordado. Al pactar una obligación, se obtienen consecuencias que pueden ser positivas o negativas, y depende si se cumple o no con lo acordado. En lo positivo de las obligaciones es cuando los involucrados cumplen con sus responsabilidades y se extingue la obligación por su cumplimiento en el contrato. Otra opción es cuando el deudor paga su deuda con sus bienes con la liquidez que se le debe al acreedor. También la deuda puede ser cumplida por un tercero. Este puede ser interesado o no, y si lo desea puede ser contra la voluntad del deudor, siempre que esté de acuerdo el acreedor. El tercer involucrado solo tendrá derecho de reclamar al deudor. La caducidad es el pago realizado en el tiempo designado en el contrato. Cuando el deudor se ofrece a dar el pago y el acreedor se rehúsa a recibirlo, dar justificante de pago, fuese persona incierta o incapaz, el deudor, reuniendo todos los requisitos que establece la ley, podrá hacer consignación de la cosa. Si el juez aprueba la consignación de la obligación, estará extinguida con todos sus efectos y los gastos correrán por el acreedor. La consignación es dar el pago a las autoridades judiciales. Así, el deudor está cumpliendo con su obligación si el acreedor se niega sin justificación o actúa de mala fe a recibir el pago. Esto debe ser aprobado por un juez o un tribunal competente y se extingue aunque el pago haya sido entregado a una persona distinta al acreedor. En el artículo 2097 del Código Civil Federal, el ofrecimiento seguido de la consignación hace veces de pago, si se reúnen todos los requisitos que exige la ley. Ejemplo: Juan es arrendatario de Pedro, el cual le renta una casa. Sin embargo, Pedro no quiere recibir el pago del mes actual para cobrar intereses, por lo que Juan acude con las autoridades jurisdiccionales para contar el motivo y dejar su pago ahí con autorización del juez. Se cree como incumplimiento de las obligaciones cuando el obligado deja de prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido. Será responsable de los daños y perjuicios si la obligación fuere o plazo y comenzara la responsabilidad desde el vencimiento de éste. Si la obligación no dependiera de un plazo cierto, el acreedor no exigirá sino después de los 30 días de dar lo acordado. De forma judicial y de forma extrajudicial, es ante un notario o ante dos testigos. Si el pago se efectuó cuando el acreedor lo exija, siempre que haya transcurrido el tiempo establecido por la ley. La ley señala que el incumplimiento está obligado a pagar los daños y perjuicios que llegaran a existir. Las consecuencias dan paso a la devolución de la cosa o su precio o ambos, y podría haber reparación de daños e indemnización de los perjuicios. Se califica como daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. Quien cometa las fallas será responsable de los gastos judiciales, conforme a los términos del Código de Procedimientos Civiles. También recibe el nombre de mora. Ejemplo: Rosa le debe 5,000 pesos y se comprometió a pagárselo en 7 días a Carmen, y ella debe dar un pago un día después, el cual genera intereses.
pero Rosa no le ha dado el dinero, por lo que debe darle el dinero y pagar los daños que causó su falta de compromiso. La evicción se describe en el artículo 2119 del Código Civil Federal como la adquisición de alguna cosa y fuere privado del todo o parte de ella, por sentencia que cause ejecutoria, en razón de algún derecho anterior a la adquisición. Es la actuación de mala fe que un sujeto realiza adquiriendo algo para después beneficiarse de él, engañando al prestador y al nuevo adquiriente. Entonces, la figura jurídica protegerá lo adquirido con su verdadero propietario. El saneamiento es cuando el que enajenó está obligado a responder a la evicción, aunque no se exprese en un contrato. Es decir, el que actuó de mala fe debe reparar el daño y perjuicio al adquiriente. Ejemplo: Elisa tiene una casa y Marco se la pidió prestada. Entonces Marco se la vendió a Mónica. Elisa se enteró y comprobó que era suya, por lo que Mónica se la regresó. Ahora Marco debe devolver su inversión a Mónica y hacer la reparación de daño. Cuando los deudores actúan en perjuicio de su acreedor, éste puede anular el acto. Recibe el nombre de acción pauliana. Es una defensa con la que cuentan los acreedores dentro del derecho, el cual pueden solicitar la revocación de las acciones realizadas por el deudor y perjudican al acreedor. La acción obicua es cuando el acreedor ejerce su derecho contra los derechos de sus deudores. Y la simulación de actos jurídicos es la representación o hacer creer algo que no tiene certeza. Se describe en el artículo 2181 del Código Civil Federal. El acto jurídico irreal es aquel que no existe y recibe el nombre de simulación absoluta. Y en la simulación relativa, el acto se realiza pero esconde una franqueza. Gracias.